hemos llegado a uno de los momentos que yo más temo, el vaya movidón, porque ahí es donde el ojo que todo lo ve está a punto para cazarnos cuando metemos la pata o hacemos el ridículo. Alex Gómez, muy buenas noches y bienvenido una semana más. Buenas noches, pero no te pases. Vale. Bueno, buenas noches a todo el mundo. ¿Pero que he dicho alguna mentira? ¿He dicho alguna mentira? Creo que te has pasado, pero bueno. Yo creo que no tanto. Te noto algo rígido y he de decir que, señoras y señores, no hay ningún vídeo de Carles Navarro esta noche, pero sí que hay un remix de todos nuestros compañeros. Madre mía, o sea que... Vale. Tan, taratán. Bueno, sí, yo me relajo, entonces. Hoy sí, te puedes relajar, pero agárrense todos, porque en Tele7 Calderona ya han pasado casi 2 años. Sí. Ha pasado casi 2 años para todos los que trabajamos aquí. No me lo puedo creer. Entonces, pues claro, pues que se nota la pérdida del cabello, se notan unos kilitos de más, unos kilitos de menos. De menos. Sí, para mí también de menos. Porque aunque no lo crean, yo también me he metido en el vídeo para que luego no digan Para que no se nos enfade nadie. Y precisamente no es algo muy favorecido, pero ni yo ni muchos de mis compañeros, Carlos. Uy, entonces, pues yo me pongo a temblar, ¿eh? Pongas a temblar. Esto ha sido un trabajo de mucha búsqueda y de documentación ante carpetas y carpetas. Y como en Tele7 Calderona, todo lo guardamos. Pues luego pasa lo que pasa, que uno puede, pues... Que aparecen unas imágenes no deseadas por cualquier ordenador de la casa. Ahí estamos. Así es que este vaya movidón de esta semana vamos a tomar un respiro todos y vamos a ver un avance de lo que veremos la semana que viene. ¡Vaya movidón! Bienvenidos a la sección de la burla y la mofa. No he dicho nada. Es que no he dicho nada. ¿Cómo ha pasado el tiempo entre las caras más populares y menos relevantes en Tele7 Calderona? No hay duda que para todos ha pasado cada minuto. Teresa, No quiten ojo a su caja de la diversión, porque se presenta un vaya movidón con mucho jugo entre sus imágenes. Estilismos extraños, caras de bebé, alguna rapera que otra y looks que cambian con los años. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? No pueden perderse las imágenes de ayer y de hoy. Qué bien viene almacenar y almacenar para luego rajar. Que estaban... Miren. No, que me he liado. Porque no solo les enseñaremos lo de fuera, sino también lo de dentro. ¿Qué esconde bajo ese albornoz repleto de bolitas nuestro polifacético compañero Joan Vidala? ¿Se vende un cuerpo caliente o una bestia feroz? Vaya movidón de personajes. La semana que viene no se escapará nadie. Madre